Hermanos, vamos a orar y vamos a estudiar el tema acerca de la autoridad del creyente. Señor Jesucristo, esta hora llegamos ante tu presencia, pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu presencia santa, Señor Jesús, nos dé la sabiduría, el discernimiento para poder comprender la palabra, Señor Jesús. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, encomendamos nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero empezar por un texto que está en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Y también, hermanos, quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos dio, ¿verdad?, nos dio una promesa, que no nos íbamos a quedar solos, que Él iba a mandar al Consolador. Dice: voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes, los guíe, los impulse, en el nombre de Cristo Jesús. Dice que cuando estaban juntos, unánimes, los apóstoles y los 120 personas allí, descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y les dio poder. Cayó sobre ellos como fuego, como pequeñas llamas de fuego, llenándolos de su presencia, y hablaban todos en diferentes lenguas, pero los que estaban allí les podían comprender. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dado ese poder cuando somos hechos hijos de Dios, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, alumbrando nuestros ojos del entendimiento. Dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y por allí en Isaías 11:2 nos habla, dice: y reposará espíritu de Jehová. Dice: y reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento y de poder. ¿Sí? Aquí nos quedamos un ratito. Dice: espíritu de poder. ¿Qué es poder, hermanos? Es autoridad. El Señor nos ha dado autoridad. El diablo, hermanos, no quiere que sepamos que tenemos autoridad sobre él, sobre lo que la palabra de Dios nos habla en muchos capítulos, en muchos versos, que Él nos dio autoridad. Nosotros, hermanos, a veces batallamos cuando dice la palabra de Dios, cuando son bebés, pues necesitan, ¿verdad?, que se les ore, que un pastor les ore, que su líder les ore, el ministro les ore, y vamos y pedimos: órenos, y ya nos oran y ya nos quedamos tranquilos, como cuando vamos al médico. Ni siquiera nos hemos tomado el medicamento y ya nos sentimos bien, tan solo con el hecho de ir con el médico, ¿verdad? Y así, hermanos, entonces esta palabra nos va a enseñar cómo vamos a usar la autoridad, cuáles son las características para que un cristiano pueda hacer uso de esa autoridad. Y luego siguiendo en Isaías 11:2 dice: y espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. El temor a Jehová es la honra, ¿verdad?, que se le da por medio de la obediencia. Entonces, mis hermanos, también nos habla del temor de Jehová, y le hará entender, dice, diligentemente el temor de Jehová. ¿Sí? Gloria a Dios, ¿verdad?, por esta palabra que nos enseña lo que debemos pedir al Señor. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Sí? Hermanos, en estas dos citas bíblicas, el Señor nos enseña que tenemos que pedir esa sabiduría de lo alto para podernos mover en este tiempo como hijos que ya comemos, ¿verdad? Alimento sólido. No podemos, hermanos ya crecidos, seguir pidiendo, ora por mí, al pastor. Sí podemos que nos ore, ¿verdad? Que nos dé su bendición el pastor, pero hay momentos que estamos en casa, como en este tiempo, y necesitamos tomar esa autoridad para que podamos enfrentar, ¿verdad?, lo que venga. Amén, hermanos. Y también, hermanos, quiero continuar. Quiero platicarles que en los 3 primeros capítulos de el libro de Efesios nos habla acerca de la oración que nosotros podemos, de 3 oraciones, ¿sí?, que nosotros podemos adaptar, ¿verdad? En el capítulo, es una oración en el capítulo 1, en el capítulo 3, del 14 al 17, hay una oración efectiva, mis hermanos. Miren, les estoy dando puntos estratégicos para poder tomar la autoridad. Amén. Bueno, dice en el capítulo 3, del 14 al 17, lo vamos a buscar, hermanos. Les invito a que busquen en sus Biblias y lo comprueben. Hagan sus anotaciones, mis hermanos, porque esto nos va a servir de aquí adelante, ¿verdad? Entonces dice capítulo 3, del 14 al 17, nos dice de la siguiente manera, mis hermanos, Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. En el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén, ya me pasé, hermanos. Pero esta parte nos habla, nos enseña, es una oración que podemos hacer para nosotros o para la persona que estemos evangelizando. Dice ahí en el capítulo 17: danos conforme a la riqueza en la gloria. Y no solo habla de la riqueza, de riquezas económicas, ¿no?, sino estamos hablando del espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de discernimiento, espíritu de ciencia, ¿verdad? Dice: danos conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Mis hermanos, también nos habla Efesios 1:3, y dice así: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén, mis hermanos. Esta es la autoridad que pertenece al creyente, mis hermanos. Y quiero también compartirles, mis hermanos, Mateo 28:18. Y acá nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo le habla a los apóstoles y les dice:
Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego Juan 14:12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún hará mayores. Amén. Así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente, mis hermanos. Aquí está la clave de la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Porque yo vuelvo al Padre, dice. Les voy a volver a repetir esta parte, mis hermanos. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, todas las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. O sea, dejó autoridad. No dijo, cuando oren, van a orar y van a decir, Señor Jesús, reprende al diablo. Sino, aquí nos indica que nosotros tenemos que reprenderlo porque ya tenemos autoridad. Amén. Nos dice también Mateo 16, del 15 al 17, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Escuchen cuáles señales, mis hermanos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén, gloria a Dios. Autoridad, mis hermanos. Lucas 10:19 nos habla acerca de la autoridad que es poder delegado. Y dice de la siguiente manera, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? Es un poder delegado. Y en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ser fuertes en la autoridad que ya se nos ha dado, en esa autoridad, en esa fuerza, dice. Ejerce autoridad, nos dice este verso. Se los repito, hermanos, para que lo anoten. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, poder. Ser fuertes en la autoridad en la que ya hemos sido investidos, mis hermanos. Y luego en 1 de Pedro 5, del 8 y 9, dice, nos da una indicación muy importante, mis hermanos, para poder ejercer esa autoridad. Nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Resiste al diablo, dice otro verso. Dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? No nada más a nosotros nos vivimos padecimientos donde tenemos, el Señor nos dice, resiste. Y Efesios 10:6 nos dice, ¿cómo vamos a usar esta autoridad? Y usemos la autoridad acordándonos de que la autoridad es el poder delegado y que su valor depende de la fuerza que respalda al que la usa. Y vamos a ver qué nos dice Efesios 6:10, de qué se trata esta parte, mis hermanos. Efesios 6:10 nos dice de la siguiente manera, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el que ya leímos.
y nos dice, usa la autoridad, fortalécete en ese poder que ya fuiste investidos. Pero también ahí mismo en Efesios 6 dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y bueno, ese es otro tema, hermanos, la armadura de Dios. Y una de las vestimentas de la armadura de Dios es el calzado del evangelio. Tenemos que estar evangelizando continuamente, hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos hacer uso de la autoridad, mis hermanos. Amén. Lucas 10:19, Jesús dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Acá nos indica el Señor, nos va indicando que en el camino del cristiano, el enemigo siempre va, a veces hemos escuchado, ¿verdad? Es que tú eres puro demonio, le das más lugar al demonio, que el Señor es mayor. Claro, mis hermanos, el Señor es mayor que todo, ¿verdad? Es mucho mayor que una enfermedad maligna, mucho mayor que un ataque del enemigo, es mayor. Pero dice el Señor que tenemos que revestirnos, tener esa autoridad de estar preparados. Acá nos los dice el Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios, dice, y habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ejerzamos la autoridad, mis hermanos, porque mayor es el que está a nuestro respaldo. Él siempre está a nuestro respaldo. Pero sabemos que el enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a ver quién se deja, ¿verdad? A ver quién le abre la puerta para entrar y devorar. Amén. Otro texto, hermano, que ya leímos, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo, hermanos, transfirió a su iglesia esta autoridad y nos lo confirma Efesios 1:22, y sometido todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mis hermanos, tenemos que estar preparados para usar la autoridad, porque dice la palabra de Dios. Hay dos claves muy importantes en el capítulo 1 y 2 de Efesios, y nos expresa, ¿verdad?, de la siguiente manera. Dice, sentándose a la diestra en los lugares celestiales, Efesios 1:20, y juntamente con él nos resucitó, Efesios 2:6. En la mente de Cristo fuimos levantados cuando Cristo fue levantado, mis hermanos. Amén. ¿Y por qué tenemos que estar listos, preparados? Miren, una de las cosas importantes en la vida de un cristiano es seguir preparándose por medio de su palabra, por medio de la oración. El Señor nos habla en cada momento por medio de su palabra, en la oración, en un sueño, en una visión, ¿verdad? Nos corrige también, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él sabe y Dios sabe también que el enemigo conoce las debilidades de cada persona. Porque dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No solamente está Cristo sentado a la diestra del Padre, está muy encima de todas las potestades, mis hermanos. Está encima, por allí, y dice, pero allí estamos nosotros también, mis hermanos. Nos hizo sentarnos con Cristo, así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica, hermanos, el enemigo no quiere que sepamos que tenemos autoridad sobre él, ¿sí?
El Señor ya nos las ha dado. Nosotros no podemos seguir viviendo queriendo leche materna, ¿verdad? Leche espiritual. Ya tenemos que ser maduros y tomar la autoridad, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez, hace años, mi hijo se enfermó gravemente y pues tendrá como 3 años, no recuerdo bien. Pero en ese tiempo mi pastor Enrique Becerra pues falleció y mi hijo se enferma y estaba tan mal, deliraba y tenía mucho dolor, estaba muy mal del estómago y quién sabe qué tantas cosas, ¿verdad? Entonces él en su delirio, porque tenía mucha calentura, la fiebre era tan grande que decía: mamá, tráeme al pastor Enrique, porque ya él sentía, ¿verdad?, que ya eran sus últimas horas. Y yo bajé inmediatamente las escaleras y le digo: voy. Pero bajando el último escalón, me acuerdo que el pastor Enrique no estaba. Y empecé a llorar y dije: Señor, ¿y ahora qué hago? Sí, ¿qué hago, Señor? Yo ¿qué voy a hacer si ya no está mi pastor? ¿Cómo? Y apenas en esos días nos iban a cambiar, a asignar pastor, hermanos. Entonces me di cuenta que tenía que usar la autoridad, ¿verdad? Entonces subí y le digo: ve, hijo, vamos a orar. Él no se dio cuenta que, es más, ni siquiera sabía qué me decía, ¿verdad? Y oramos por él. Oré por él y gracias a Dios, hermanos, el Señor hizo la obra en él. Fue sano por el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, a veces nos encontramos en circunstancias así en las cuales nosotros tenemos que tomar esa autoridad, ¿sí? Estamos precisos a veces, en el caso que tenemos a nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Y sabemos cómo Dios lo usa y de qué manera, y decimos, le hablamos y: hermano, ore por mí. A veces hasta nos enojamos porque me ha pasado que no ora por mí o no ora por lo que le pido porque está ocupado en otros asuntos, pero nos damos cuenta en ese momento y digo: Señor, pero si tú nos has dado la autoridad. Amén. Y tenemos que saber que en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Tenemos el creyente, mis hermanos, tiene que llevar constantemente puesta esta armadura. ¿Sí? Siempre, mis hermanos, porque nos habla de que tenemos que estar revestidos. Miren, les voy a contar un sueño. A veces nosotros, hermanos, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, liberarnos totalmente de todo lo impuro, de toda vanidad, de todo lo que es carnal, mis hermanos, porque el enemigo sabe cuál es la debilidad. Me acuerdo, mis hermanos, que en un sueño que tuve hace tiempo, no sé qué le pedí al Señor, no me acuerdo, pero no me olvido de ese sueño, ¿verdad? Imposible de olvidarlo. Estábamos en la iglesia y en eso entra el pastor y entró precipitadamente y dijo: prepárense para la guerra. Y cuando entró y dijo eso, todo se tornó oscuro. Una oscuridad horrible entró a ese lugar y se empezaron a endemoniar todos los hermanos, todos. Entonces yo agarraba de 2 personas en cada mano, dos brazos, me acuerdo que agarraba en cada mano y les decía: te ato en el nombre de Jesús. Y uno de los que estaban endemoniados
se le incorporó el demonio, ¿verdad? Y dice, ah, tú me atas, mira cómo ato yo, me dice. Y le puso algo a uno de los endemoniados, le puso algo en la cabeza y le daba vueltas y vueltas y vueltas. Me dice, así ato yo, desde la cabeza. Mis hermanos, siento que el Señor permitió que yo viera ese sueño, eso, porque desde la cabeza, hermanos, el enemigo nos ataca. Necesitamos tener toda nuestra armadura, nuestros pensamientos que sean alineados con los pensamientos del Espíritu Santo, con Cristo Jesús, y los deseos de nuestro corazón sean conforme al deseo del corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros le damos lugar al enemigo, él entra, hermanos, y si no tenemos ese casco, ¿verdad?, que nos protege, esa armadura adecuada, ¿verdad?, vienen pensamientos negativos acerca de nuestra propia iglesia, ¿verdad?, de nuestro pastor, de nuestros hermanos, de nuestro líder, de nuestro hermano, cualquier hermano, cosas que no deben de estar en nuestra mente, ¿verdad? Nosotros como creyentes tenemos que ponernos constantemente la armadura. Pero ¿cómo, mis hermanos? La palabra de Dios tiene que estar de continua en nuestra boca, dice un salmo. Y orar continuamente, ¿sí? En cada momento, cada instante, poner al Señor en primer lugar. Y no tan solo orar, hermanos. Yo en el grupo de Rostros de Leones les decía, hermanos, si suben peticiones, que esas peticiones sean de las personas que ustedes estén evangelizando. No nada más vamos a orar por orar, sino tenemos que hablar la palabra, porque la palabra de Dios nos los manda, que tenemos que hablar la palabra. Y una de las armaduras importantes es calzar el evangelio, ¿sí? El calzado del apresto del evangelio, mis hermanos. Entonces, hermanos, esta parte es muy importante también, mis hermanos. Se los comparto, hermanos, porque no podemos nosotros seguir igual de la misma manera, mis hermanos. Tenemos que trascender en cada día, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos, crecer como hijos de Dios, ¿verdad? Un recién nacido en Cristo, pues no se le puede dar leche y no lo podemos mandar a la guerra todavía, ¿verdad? Pero nosotros ya estamos maduros, ya comemos alimento, ¿verdad? Más sólido, y tenemos que estar preparados, hermanos. Este tema de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, esa autoridad que nos ha dado, es un tema muy extenso, mis hermanos. Yo les invito, hay un libro muy bueno que pueden ustedes consultar y que les puede ayudar, hermanos. Y en el libro de Efesios nos podemos conectar muy bien con este tema de la autoridad, mis hermanos. Todas las distintas piezas de la armadura simbolizan ciertas actitudes espirituales que tenemos que tener, así como también, mis hermanos, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esas actitudes espirituales que nosotros como creyentes tenemos que tener y mantener, ¿sí?, puestas estas armaduras. Todo creyente está protegido, mis hermanos, y sin estorbo, ¿verdad? En el ministerio, en la autoridad. Hemos visto caer muchas personas, ¿verdad?, en errores. Se van hasta de la iglesia porque a veces ponemos la mirada en el hombre, hermanos, y la palabra de Dios nos indica, ¿verdad?, que tenemos que poner la mirada fijamente en Cristo, mis hermanitos, y esas preocupaciones
que a veces nos limitan, mis hermanos. Tenemos que mantenerlas limpias, porque pues en la mente hay una serie de cosas, ¿verdad?, que nos limita a veces, que el Señor nos ha dado la autoridad, pero nuestra mente nos limita. Yo no puedo, yo no sé, a lo mejor ofendo al Señor, pero el Señor en su palabra nos va guiando, nos va preparando, nos va equipando de todo lo que es necesario, hermanos. Y mis hermanos, yo los invito a que usted, como guerrera, ¿verdad?, cada creyente, que cada persona que es convertido al Señor Jesucristo, pues se convierte en un guerrero, en un soldado de Cristo, ¿verdad? Porque siempre tiene circunstancias y adversidades que enfrentar, mis hermanos, pero por la mano de Dios, que es poderosa, que nos guía, que nos sostiene, podemos salir adelante, mis hermanos. Y tenemos que tener listo todo todo nuestra armadura. Ese tema de la armadura es un tema hermoso, extenso también, como para una clase, ¿verdad? Y yo les invito, mis hermanos, que se sigan preparando, que se sigan equipando. Si hay algo todavía que les estorba, yo les invito a que le digan al Señor: mira mi corazón, ve si en mí hay algo que no te agrada y bórralo. Yo no lo quiero, me estorba. Sí, tenemos nosotros que entregar, porque el Señor todo lo sabe, mi hermano, todo lo sabe. Para Él nada es oculto, todo lo sabe, todo sabe de nosotros, cómo nos dirigimos, cómo andamos. Si hablamos de una manera y pensamos de otra, lo sabe. El Señor Él conoce todo de nosotros, mis hermanos. Yo les invito, hermanos, a hacer una oración en la cual nosotros vamos a pedirle al Señor esa sabiduría de la cual estábamos hablando al principio, mis hermanos. Y les invito a que se pongan de pie, hermanos míos, y vamos a orar sobre esto. Y pídanle ahí conforme a la palabra que dice Efesios 1:17 y Isaías 11:2, mis hermanos. Dice: en el nombre poderoso de Jesús, Señor Jesucristo, esta hora, Señor, oro, me presento ante tu presencia, para que mi Señor Jesús, oh Dios Todopoderoso, pueda darme ese espíritu de sabiduría para seguir dirigiéndome. Pueda darme espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Que yo pueda estar en el conocimiento de Cristo Jesús. Que mis ojos sean alumbrados para recibir entendimiento, mi Señor Jesús. Dame espíritu de Jehová, espíritu de nuestro Señor Jesucristo, espíritu de sabiduría, para que pueda, Señor, conducirme conforme al deseo de tu corazón, y de inteligencia, espíritu de consejo, Señor, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, espíritu de temor a nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Que me haga entender diligentemente, Señor, en el temor de nuestro Señor Jesucristo, para que yo no juzgue según mi vista, Señor, para que yo no hable ni oiga según mis oídos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gloria sea manifestada en mi vida, Señor, y que pueda usar esa autoridad que me has dado, Padre Santo, para seguir avanzando, para seguir, Señor Jesús, proclamando tu gloria, mi Dios Todopoderoso. Y Cristo, que tu gloria sea manifestada en cada uno, Señor. Tomamos toda autoridad, Señor, que nos has delegado, Padre Santo, para que todas las obras del enemigo sean rotas, sean canceladas, sean quemadas con el fuego de tu Espíritu Santo, mi Señor Jesucristo. Que tu gloria sea derramada, Señor, en cada uno de los hermanos que están participando
en este aposento, Padre Santo. Revístelos, Padre Santo, de tu armadura. Dales armaduras nuevas, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Que tomen la autoridad que les has dado, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria y la honra, Padre, porque eres bueno, porque eres grande y poderoso, y tu sabiduría es la que nos guía cada día, mi Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por este momento maravilloso, Señor. Permite que lo que aprendamos y aprendimos, Señor, podamos hacer uso de ello, Señor, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, este es el tema. El tema es extenso, es como para una clase de un semestre, ¿verdad? Pero lo poco, ¿verdad?, que pudimos rescatar de allí, espero que nos sirva en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo. Y gracias, mis hermanos, Dios me los bendiga, los guarde y sigamos adelante, llenándose la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y seguimos, ¿verdad?, firmes. Dios me los bendiga y los guarde, mis hermanos. Amén.